Noticias importantes, sean bienvenidos. El día de hoy le informaremos las siguientes noticias. El Congreso analiza nuevo alivio económico para Estados Unidos. Entre otras noticias, conoce aquí los 4 puntos claves para que Donald Trump sea reelegido. Comenzamos. El Congreso de Estados Unidos considera más alivios económicos. El paquete de rescate económico aprobado por el Congreso estadounidense en la primavera es el más cuantioso de la historia, ascendiendo a 2,2 billones de dólares. Pero ahora, en momentos en que la pandemia del coronavirus está empeorando, es evidente que ello apenas fue el comienzo. Ante el implacable aumento de los números de casos y muertes por coronavirus, el devastador ciclo de la enfermedad ha comenzado de nuevo, dejando al Congreso sin alternativas que aprobar más estímulos económicos. Los negocios siguen cerrados, las escuelas no pueden reanudar las clases, están desapareciendo millones de empleos, justo en momentos en que la primera versión de la asistencia federal está a punto de expirar. Si no hay un plan federal para derrotar la pandemia, el Congreso regresa sin poder ver la luz al final del túnel. Esta enfermedad no va a desaparecer como arte de magia, declaró sombríamente el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, en una entrevista en un hospital en el estado de Kentucky hace pocos días. El lunes los legisladores regresan a Washington para tratar de sacar al país del borde del precipicio en el que se encuentra. Si bien la Casa Blanca ha optado por dejar a los gobiernos locales la decisión de cómo aplicar las pruebas y las medidas de prevención, la falta de acción a nivel federal ha obligado a la Cámara de Representantes y al Senado a tratar de elaborar un nuevo plan de asistencia. Es una tarea hercúlea y no necesariamente popular, pero la alternativa es peor. Los expertos prevén una crisis aún peor cuando llegue el invierno. El doctor Anthony Fauci, el máximo experto a nivel nacional en cuanto a enfermedades infecciosas, ha dicho que Estados Unidos necesita reagruparse. Si bien McConnell prepara una presentación de su plan de más de $1 billón, reconoce que no encuentra apoyo unánime. Desde ya la Casa Blanca ha pedido modificaciones, los republicanos están divididos y las discrepancias con los demócratas podrían desencarrilar la gestión entera. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya ha logrado la aprobación de un paquete de $3 billones para aumentar las pruebas de diagnóstico, otorgar ayuda financiera y fijar normas sanitarias para la reapertura de escuelas, tiendas y oficinas. En días recientes, Pelosi ha aumentado la radicalización del Partido Republicano, recordando incluso los días de Richard Nixon. Por lo menos ambos partidos partíamos el compromiso hacia la gobernabilidad de nuestro país. La crisis se hace más aguda en vista de la proximidad de las elecciones de noviembre, especialmente en momentos en que Estados Unidos tiene más casos y fallecimientos por el coronavirus que ningún otro país. El viernes, los directivos de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, exhortaron al gobierno a hacer más para enfrentar la pandemia. Se nos ha agotado el tiempo, advirtió Pelosi. A inicios de marzo, cuando el Congreso apenas empezaba a debatir los fondos de emergencia, había apenas unos pocos centenares de casos de coronavirus en el país. Para fines de ese mes, cuando el Congreso aprobó el alivio de $2,2 billones, había más de 100.000 casos y más de 2.000 decesos. Siguiendo con las noticias, las 4 cosas que podrían impulsar la carrera de Donald Trump hacia las elecciones de fin de año. Durante semanas, el liderazgo de Joe Biden en la carrera presidencial de 2020 ha estado creciendo. Las encuestas de The Washington Post, publicada el día domingo por la mañana, colocó en 15 puntos y es simplemente el último en ponerlo en 2 dígitos. En otras palabras, hay pocas buenas noticias para la campaña de Trump en este momento. La pandemia del coronavirus continúa extendiéndose, de manera que sugieren que será un factor significativo en noviembre, y las críticas cada vez más negativas sobre el manejo del presidente han solidificado su condición de desvalido. Si bien Trump llegó desde atrás en 2016, nunca siguió tan consistentemente y tanto como lo hace en este momento. Y lo que es más importante, los votantes a quienes no le gusta, él o su oponente, están rompiendo fuertemente por Biden, después de romper de manera similar por Trump en 2016. Dicho esto, después de pasar muchas cosas en 3 meses y medio, probamos este viernes cuando la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader, anunció una recurrencia de cáncer y dijo que su tratamiento iba bien. La posibilidad de una vacante en la Corte Suprema, ya sea inminente o incluso percibida como probable, es el tipo de cosas, lógicamente, que podría sacudir la carrera, pero no es lo único que podría hacerlo. A continuación, observamos algunas de las cosas que podrían hacerlo de manera significativa. 1. Una vacante inminente en la Corte Suprema. Si bien los analistas políticos han pasado la mayor parte de los últimos 3 años
teorizando sobre cómo Trump logró su sorpresiva victoria en 2016, se ha prestado relativamente poca atención al papel de la Corte Suprema. El juez Anthony Scalia murió en febrero de 2016 y los republicanos del Senado tomaron la decisión sin precedentes de bloquear la confirmación del candidato del presidente Barack Obama para reemplazarlo, Merrick Garland. Las encuestas mostraron que los estadounidenses no estaban de acuerdo con ese gambito, pero las encuestas también mostraron que la vacante probablemente se acumuló en beneficio de Trump. Como ha escrito Philip Bone en The Washington Post, los votantes que enfatizaron la próxima elección de la Corte Suprema se inclinaron hacia Trump, con el 26% de los votantes de Trump diciendo que los nominados por la Corte Suprema fueron un factor muy importante en su voto. Eso no se compara con el 18% de los votantes de Hillary Clinton. Los estrategas republicanos han acreditado a Trump con una publicación de las listas de posibles candidatos de la Corte Suprema antes de las elecciones, lo que tal vez despertó el apetito de algunos votantes conservadores que albergan reservas sobre él. Tal podría ser el impacto en 2020. A los votantes que generalmente se ponen del lado del Partido Republicano se les podría recordar lo que está en juego en la rama del gobierno más influyente. Ya tienen una mayoría conservadora 5-4 en la cancha, gracias a la segunda elección de Trump, Brett Kavanaugh, quien reemplazó al voto de Swim anterior, Anthony Kennedy. Pero algunas decisiones recientes refuerzan incluso cuán tenue puede ser esta ventaja. Al mismo tiempo, algunos republicanos apostaron por el tratamiento de Kavanaugh en sus audiencias de confirmación que podría ser su bala de plata en las elecciones parciales de 2018, y eso no resultó totalmente. Lo que es más, dado que las vacantes más probables están en el lado liberal de la Corte, tal vez los votantes intermedios razonarán que sería preferible que un demócrata como Biden designe su reemplazo o que simplemente quieran que la Corte permanezca relativamente equilibrado. La ventaja para Trump aquí parece ser la concentración de su base detrás de la causa común y muy importante, ya sea que Ginsburg o cualquier otra persona parezca estar saliendo, espere que vuelva a representar la importancia de que un presidente republicano designe al próximo juez. 2. El probable cambio de votante. Las encuestas, lejos de ser una elección, generalmente se encuentran en los votantes registrados, dado que es difícil evaluar quién podría realmente participar, pero a medida que se acerque la elección, los encuestadores cambiarán sus modelos para enfatizar los votantes probables, es decir, aquellos que no solo están registrados, sino que realmente están preparados para votar. Hay alguna razón para creer que eso podría beneficiar a Trump. Una encuesta de la Universidad de Pensilvania esta semana, por ejemplo, ofreció 3 enfrentamientos. En el enfrentamiento cara a cara entre los votantes registrados, Biden lideró a Trump por 13 puntos. En un modelo que se ajustaba a una alta participación, la ventaja de Biden se redujo a 10, y en un modelo en que se ajustaba a una baja participación, la ventaja de Biden se redujo a 7 puntos. En general, se supone que las pantallas de votantes probables ayudan a los republicanos, porque sus votantes tienen un poco de probabilidades de resultar. También hay más entusiasmo por Trump entre sus votantes que por Biden entre los suyos, aunque eso parece ser contrastado por el hecho de que los votantes de Biden no están entusiasmados por su candidato, sino por la votación de Trump. Dicho esto, había poca evidencia de que Trump se haya beneficiado de las encuestas de votantes probables en 2016. Algunas autopsias electorales sugirieron que las pantallas de votantes probables en algunos estados claves hicieron que el liderazgo de Clinton pareciera un poco más grande de lo que era. 3. Flips de Biden. Una cosa que ha seguido a Biden durante casi todo el tiempo que ha estado en la política es su tendencia a cometer errores. El ex vicepresidente que a menudo dice: "Nadie duda nunca que me refiero a lo que digo, el problema es que a veces digo todo lo que quiero decir". Biden ha evitado principalmente uno de estos tipos de momentos en las elecciones generales, con la excepción de su comentario de que las personas negras estaban considerando votar por Trump no son negras. También aparecieron varias veces en las primarias, incluso cuando dijo: "Los niños pobres son tan brillantes y tan talentosos como los niños blancos", e inmediatamente trataron de corregirse diciendo "niños ricos". Biden ha mantenido un perfil bajo en los últimos tiempos, en gran parte porque la pandemia del coronavirus dificulta la campaña tradicional, pero tampoco ha hecho entrevistas en los medios nacionales ni ha dado muchas conferencias de prensa. La campaña de Trump y sus aliados ha tratado de expulsarlo, acusándolo de esconderse en un sótano. Hasta ahora ha quedado claro que dejar a Trump que sea el único punto focal, aunque sea deliberado, parece ser una estrategia que está funcionando para Biden. Pero no siempre será así. Aparentemente habrá debates.
la pandemia podría con suerte disminuir, permitiendo momentos de campañas más tradicionales o menos guiones. Hay que aumentar que las fallas importan cada vez menos en una elección en la que ambos candidatos tienen tales tendencias, pero cada una de las últimas dos campañas ha visto comentarios tan memorables por parte del perdedor, Mitt Romney, y su comentario de 47%, y Hillary Clinton y su comentario de canastas deplorables que según ella fue un regalo para Trump. Quizás el peligro real para Biden, sin embargo, es que una acumulación de ellos podría socavar la idea de que él es el líder más estable frente a la crisis y otros grandes desafíos. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y el mundo, por favor suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos.